sentido de cuáles son los factores que controlan la conducta del sujeto aquí y ahora y que lo mantienen. Porque los factores históricos son importantes, pero no se pueden modificar. No hay máquina del tiempo. Entonces no tiene sentido ir atrás. Atrás, el pasado es solo una referencia, es solo una información que no debe ser considerado directamente proceso terapéutico más allá de la parte informativa, porque nosotros no podemos cambiar. Sino que podemos cambiar lo que el sujeto piensa, lo que el sujeto siente aquí y ahora del pasado. Y a partir de ahí establecer un cambio a nivel, por ejemplo, cognitivo o a nivel de autorregulación conductual, no sé, técnicas de relajación, técnicas de meditación, yoga, para que el sujeto controle, por ejemplo, el enojo o la impulsividad en el sobrecontrol de la conducta de sus parejas, por ejemplo. Entonces, a partir de la definición de las hipótesis funcionales, rápidamente se deben establecer los objetivos terapéuticos. Hay dos tipos de objetivos, objetivos finales o metas últimas, que como su nombre indica serían los que se van a conseguir al finalizar el proceso de terapia. Generalmente estos objetivos finales de toda intervención suele ser, por ejemplo, mejorar todas aquellas cosas que le molestan, es decir, superar las quejas, conseguir aquellas cosas que desea, lo que se conoce siempre como demandas, y que no aparezcan efectos secundarios, nuevas quejas como resultado de la intervención. Esto es muy importante porque casi siempre lo que las personas plantean se pueden dividir en dos, en quejas o en demandas. Es que a mí siempre me va mal con las mujeres, eso es una queja. Pero obviamente toda queja lleva implícito una demanda, o sea, quiero que a través de este proceso yo pueda mejorar mi interacción con las mujeres, eso es una demanda. Entonces está claro que nosotros vamos a entender que la idea es eliminar las quejas, ¿verdad? Desarrollando aquellos comportamientos que favorezcan responder a las demandas del cliente. Y bueno, de los efectos secundarios, pues es importante que tengamos claros que por eso se trabaja a nivel de procesos generales, no se trabaja con cosas muy puntuales. Por ejemplo, si una persona tiene muchas fobias, uno no trabaja solo con una técnica, sino que en realidad uno implica que una persona que tiene muchas fobias, el problema no es la fobia una por una, o las 5 fobias, 6 fobias que tenga. Si alguien tiene muchas fobias, en realidad lo que hay que trabajar probablemente sea factores cognitivos o la forma de afrontamiento a las situaciones de amenaza, por ejemplo. Entonces se habla de aspectos generales. Si yo trabajo solo la fobia específica a una cosa y el sujeto tiene 8 fobias, pues no tiene sentido trabajar una fobia primero, luego la otra, sino que en realidad es probable que esa fobia tenga que ver más con un estilo de afrontamiento a la ansiedad o un estilo de afrontamiento a los estímulos amenazantes y no necesariamente a una cosa en particular o específica. ¿De acuerdo? Si fuera solo una fobia, no sé, alguien que le tiene fobia a los ratones específicamente, pues sí se toma como una fobia y se trabaja específicamente, por ejemplo, con desensibilización sistemática. Pero si una persona tiene muchas fobias, implica que el problema no es la fobia, el problema es una forma adaptativa o la forma en que se adapta al entorno bajo situaciones de amenaza o de peligro. O al menos que el sujeto considera que son de amenaza o de peligro, porque recuerden que esto es muy subjetivo, ¿verdad? Entonces es importante tener claro ese nivel, ¿ok? El segundo objetivo, los segundos tipos de objetivos serían los intermedios, serían obviamente aquellos pequeños pasos que gradualmente, paso a paso, van permitiendo cumplir con los objetivos finales. Y la idea básicamente es que estos son muy concretos, muy específicos y sabemos que se van planteando algunos de ellos a lo largo de todo el proceso terapéutico. Bien, imaginemos que tenemos una situación donde hay varias conductas problema, no hay solo una, sino que hay varias. Y esto no es extraño, muchas de las personas pues, llegan por una y luego van nombrando, van apareciendo otras en el camino, que luego se van estudiando. Evidentemente se hace análisis de todas ellas, pero es importante establecer cómo hacemos nosotros, porque tenemos 4. ¿Y por dónde empezamos? ¿Okay? Evidentemente, lo primero es establecer criterios para eso. El primero es elegir aquellos comportamientos que son o pueden ser potencialmente peligrosos para el paciente o las personas de su entorno. Pensemos en una persona que llega con ideación suicida muy fuerte, pero que tiene una depresión, con todos los déficits, por ejemplo, que implica tener una depresión. Ok, ¿cuál es el objetivo primario? El objetivo primario es el control de la ideación suicida. Que sí, que la causa de la ideación suicida pueden ser los factores depresivos y el estado de ánimo y taca, perfecto. Eso está claro que lo vamos a trabajar. Pero digo, primero, por prioridad, el objetivo más importante es atacar aquella conducta que pueda ser potencialmente más peligrosa para el sujeto o para los demás. Evidentemente, en este caso, una conducta, por ejemplo, como la ideación suicida, por ejemplo. Entonces, trabajamos técnicas, herramientas, que hay muchas herramientas para trabajar sobre el control de la ideación suicida. ¿Ok? Después empezamos a trabajar sobre los pensamientos irracionales que generan la depresión, sobre los pensamientos irracionales que generan digamos, el bajo autoconcepto, la desmotivación, la pérdida de actividades, la pérdida de placer, taca, pero es prioridad sobre unas situaciones, ¿de acuerdo?
El control de la ira, por ejemplo, en algunos casos puede ser prioritario. ¿Okay? Es decir, cosas que sean peligrosas, conductas de riesgo, conductas violentas, conductas de amenaza, conductas de riesgo en situaciones, por ejemplo, sexuales, sin protección, etc. Todo eso es una intervención que rápidamente se debe trabajar. Luego se debe centrar en conductas que promuevan la adaptación social, la autonomía y la funcionalidad. Es decir, hay un principio básico en terapia conductual. Entre más calidad o entre más éxito alcance el sujeto, mejor. Es decir, es lo mejor que se pueda, lo mejor que la persona pueda desarrollar a través del proceso terapéutico y por supuesto continúa después a través de procesos de seguimiento. Cambiar aquellos aspectos del comportamiento que ayuden a incrementar o adaptar el bienestar a largo plazo. Por ejemplo, una persona que deja de beber alcohol, que está ligado a sus problemas de violencia, que está ligado a sus problemas de violencia familiar o que está ligado a sus problemas de conducta o ingesta de otras drogas, el cambio en la conducta y la reducción o la disminución o la eliminación de la conducta de ingerir alcohol o tabaco podría favorecer el bienestar no solo en términos conductuales de las conductas, de las otras conductas que generan problemas, sino en términos importantes de la salud, por ejemplo, general integral que la persona pueda tener. O igual en el caso de una persona que deja de consumir drogas, hay que proveer otro tipo de estrategias para desarrollar control de la ansiedad, bienestar, adaptarse a ciertas situaciones, mejorar su calidad de vida, cambiar horarios, cambiar rutinas. Sí, hay que proveer, eso se llama un enfoque constructivo. No solo es de eliminar una conducta inapropiada, sino de proveer conductas que puedan favorecer y potenciar el bienestar del sujeto. Y por último, diseñar el plan de creación, eliminación o modulación de las conductas en términos positivos y constructivos, más que en términos supresores o negativos. Esto es muy importante. El diseño del plan está enfocado en, por ejemplo, mejorar habilidades sociales, desarrollar habilidades de interacción con personas del sexo opuesto, regular o autocontrolar la conducta de ira. O sea, siempre se debe describir en términos positivos, ¿verdad? No se describe como dejar de enojarse, no, eso no tiene sentido, sino es controlar la ira. Nos vamos a enojar, somos personas, todos nos enojamos. Lo que no está bien es la ira. Y lo que no está bien es lo que hacemos con la ira después, ¿verdad? O sea, que enojarse está bien, pero enojarse en el momento apropiado, en el lugar apropiado, con la persona apropiada, eso es lo difícil, como dicen por ahí. Esa es la clave, precisamente. Bueno, es un ejemplo importante que se debe redactar en términos positivos, no en términos negativos. Siempre en términos de construcción, de mejora del repertorio conductual del cliente. Aun cuando eso implique procesos eliminativos, pero no se redacta necesariamente en términos negativos o supresores. Tenemos ahora claras las conductas objetivo, tenemos claros y definidos precisamente los objetivos terapéuticos y qué es lo que esperamos, cuál es la dirección del cambio de conducta también, que eso es muy importante, qué conductas queremos incrementar, qué conductas queremos disminuir. Pero también hay formas o estrategias para elegir las técnicas. Está claro que todo deriva del análisis funcional y ahora decimos, ok, ¿qué vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué herramientas vamos a hacer? La que estamos hablando y la que es la más clara es la que estamos favoreciendo a través de esta discusión o de esta conversación, es el uso del análisis funcional. Entonces, una vez está planteada las hipótesis, esas nos dicen claramente a dónde tenemos que ir intervención. Entonces, si el problema es de control de la reactivación fisiológica, pues vamos a empezar a trabajar técnicas de respiración, técnicas de relajación, de meditación, mindfulness, qué sé yo. Recomendar que la persona, por ejemplo, practique yoga o practique tai chi o que practique meditación en algún lugar. O sea, ahora hay muchas posibilidades para que la persona pueda hacerlo. La cuestión es que de maneras muy diversas la persona pueda trabajar sobre el autocontrol de las emociones. Por un lado, igual, si hubiera que expresar o liberar emociones, pues habrá herramientas que pueden ir desde usar una silla vacía, que es una técnica gestal, pero que es totalmente válida usar en terapia conductual, hasta utilizar recursos como una carta, por ejemplo, o algunos recursos escritos que pueden ser útiles en la expresividad de la emoción, por ejemplo. Entonces, si estamos enfocados ahí, si el problema está más centrado, las hipótesis te dicen que el problema tiene que ver con factores cognitivos, entonces evidentemente todas las técnicas de autocontrol de los pensamientos, discusión, diálogo socrático, reestructuración cognitiva, validación con experimentos, etcétera, etcétera, que luego vamos a ir viendo en el camino. Todas esas herramientas son precisamente para favorecer la flexibilidad cognitiva y generar un modo de vida, un modo de pensamiento, un estilo de pensamiento mucho más flexible. Entonces eso es un factor básico dentro de lo que nosotros tenemos que establecer, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay otras herramientas. Puede ser la estrategia de la conducta clave, es decir, aquella conducta que sepamos que si la cambiamos o la modificamos podría favorecer el cambio conductual.
la estrategia diagnóstica, que no es tal vez lo que más le gusta a un analista conductual de hueso colorado. Quizá algunos por la formación un poco más de clínica o la especialidad clínica del psiquiátrico siguen teniendo un poquillo el modelo médico y utilizan la estrategia diagnóstica, que sería básicamente tomar el diagnóstico que tenga, una depresión, un trastorno bipolar, y buscar en la literatura protocolos o procedimientos que estén más o menos estandarizados, y entonces esto te guía de cuáles son las cosas que debes trabajar, cómo, cuándo y en qué momento. Y bueno, la naturaleza y el contexto del problema también te va a decir por dónde empezar o por dónde trabajar y cuál va a ser el paso lógico. Primero trabajamos una cosa, luego trabajamos otra. E incluso es interesante, en el proceso uno, ya con la experiencia, al principio sí trabajas mucho sobre el objetivo, digamos, y el motivo de consulta, específicamente, a veces un poquito sí más como controlar, desarrollar, para que la persona genere confianza, genere también tranquilidad de que puede potencialmente autorregularse. Y es interesante cómo hacia el final del proceso terapéutico ya lo que hablamos tiene que ver más con factores constructivos y de desarrollo y de otras variables que están influenciando, digamos, su comportamiento general ya en otras áreas y gradualmente. Y es interesante porque los pacientes lo van viendo. Es decir, mira, ya no hablo de mi ataque de pánico. O sea, ya vamos por la sesión 10 y lo que menos hablamos en terapia es de ataque de pánico. Ya el ataque de pánico está controlado, ya a la persona se le han dado las herramientas. Ahora estamos hablando de factores familiares, relación con los padres o relación con su pareja y otras variables que ya son de soporte, de apoyo a los problemas principales. Pero es la lógica del proceso lo que te va a ir marcando la pauta de cuáles son las herramientas, cuáles son las técnicas y cómo manejar. Bueno, y finalmente, una vez que tenemos todo lo anterior establecido, claro cuál es la orientación del cambio, para dónde queremos ir, cuáles son las áreas de trabajo específicas. Por ejemplo, si el área es conductual, que no lo mencionamos antes, se me escapó, si el área es conductual, entonces trabajar herramientas de activación conductual, eh, desarrollo de habilidades, entrenamiento, role playing, etcétera, para trabajar habilidades, por ejemplo, desarrollo de habilidades sociales, eh, aspectos moleculares de la conducta social, contacto físico, comunicación, contacto visual, cercanía, distancia, orientación, tono de voz, claridad, dicción, es decir, una serie de variables que se pueden trabajar ya desde el punto de vista conductual o directamente desarrollar herramientas como, por ejemplo, guías para control del tiempo, o hacer horarios, establecer pautas para organizarse, recordatorios, o sea, herramientas conductuales que sean claramente establecidas para poder facilitar el cambio. Ahora bien, entonces, en la aplicación del tratamiento del programa, bueno, hay que tener varias consideraciones. Siempre el tratamiento debe ser flexible y se debe evaluar sesión a sesión. O sea, estamos constantemente evaluando, como ya decíamos. En la flexibilidad es muy importante. Las sesiones son estructuradas. El terapeuta lleva una agenda que se le comunica al paciente al principio de la sesión. Y esto es muy importante porque a pesar de que hay una agenda, o sea, yo tengo claro cuál es el plan de hoy, tengo planificado qué es lo que voy a trabajar. No es que yo agarro el expediente un minuto antes a ver quién era y cómo era y a ver por dónde iba. No, se tiene que hacer un trabajo previo de preparación de la sesión y cuando trabajas tienes una agenda y le dices a la persona, hoy trabajamos A, B y C. Pero que quede claro que esta agenda es flexible, ¿ok? Esta agenda puede variar, tiene que variar si la persona, por ejemplo, viene en una situación de crisis o el paciente cree que hay algo muy importante que debe trabajarse o que quiere hablar con nosotros por algo particular que haya pasado en el transcurso de la semana, lo que sea, pero las sesiones deben ir estructuradas, usted debe tener un plan, pero es flexible. Si la persona quiere cambiar, modificar algo de la agenda totalmente o parcialmente, totalmente es válido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una intervención en crisis o algo por el estilo, cuando la persona ha tenido tal vez una mala semana o algo pasó que disparó peor aún el comportamiento o el comportamiento ya trae algunas consecuencias más graves, etcétera, etcétera. Entonces siempre es importante. La retroalimentación del paciente es fundamental. Aquí el paciente tiene voz y voto, en términos generales. Digamos, nunca se aplica una técnica si el paciente no está de acuerdo. Sobre todo las técnicas que son un poco controversiales, ya las técnicas, por ejemplo, de inundación, de fluiding, o incluso cualquier técnica de exposición, que son las mejores técnicas para el trabajo con pacientes con ansiedad, ataque de pánico, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una técnica que se trabaja mucho es, digamos, simular un ataque de pánico en la terapia, bajo el control de la terapia, a través de una hiperventilación. Eso obviamente se le pide autorización al cliente, se le explica por qué y para qué, cuál es la conveniencia de utilizarlo y cuáles son los objetivos de la terapia, perdón, de la técnica, y la persona acepta o no acepta. O sea, en esto la ética es fundamental. Nosotros no aplicamos un procedimiento que el cliente no acepte bajo ninguna circunstancia. Entonces habrá que buscar otra alternativa. O sea, el terapeuta es el responsable de buscar otra alternativa. Y por último, la evaluación del cumplimiento de los objetivos, que siempre se hace al final de las sesiones. Puede ser que sea una terapia breve o un poco más grande. Recuerden, terapia breve hablamos de un promedio de 12 sesiones.
o más grandes, si fuera el caso ya de algunos trastornos en particular que requieren, ya estandarizadamente se sabe que van a durar más de 20 sesiones. Por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo o una persona con algún tipo de trastorno de personalidad, por ejemplo, por citar un par de casos, en donde sí se sabe que se requiere más de 20, 24 sesiones. No las 12 que típicamente se trabaja en una terapia breve, o al menos los que trabajamos un modelo generalmente de terapia breve. Muy bien, este es entonces básicamente la descripción del capítulo sobre evaluación conductual. Esperamos que haya sido claro y que obviamente les facilite la comprensión, tanto con la lectura como la revisión del PowerPoint. Y recuerden que nos vamos a estar citando para aclarar dudas en vivo a través de Zoom, mientras podemos establecer diferentes estrategias que vamos a ir metiendo dentro de la página de mediación virtual de la universidad. Muchísimas gracias.